escuelas para generar la inclusión escolar de todos los niños, independientemente sea su condición, ¿sí? Así que, comenzamos entonces, le damos la bienvenida a los hermanos que van a estar conectándose con un aplauso. Que el Señor les bendiga poderosamente. Si puedes atender ahí, por favor, gracias. Entonces, voy a invitar entonces a Jimé que pase a este lugar aquí también para que los hermanos que están empiecen a conectarse también puedan aprender, ¿no es cierto?, tomar estas herramientas y cómo fue tu experiencia, cuáles fueron las herramientas que fuiste adquiriendo. Bueno, cuéntanos un poquito. Gracias. Que el Señor les bendiga. Las saluda nuevamente a las que no había saludado, bueno, y a las que ya recién me encontré con la sorpresa que algunas me dicen, hermana, su hijo también. Sí, le digo yo, porque él es como, nosotros nos sentamos y llegamos a un mismo lugar. Si usted a lo mejor ahora se va a fijar en el más pequeño que es Jeremías, usted se va a fijar que yo llego al mismo lugar. Cuando ese lugar está ocupado, para mí es como, uy, ¿dónde ahora me quedo? Entonces tenemos ya 2 lugares preferidos. Eso es como para contar un entremés, porque yo les cuento que nosotros con Jeremías comenzamos este lindo pasar desde el momento de los 4 años aproximados, 3 años y medio. ¿Y por qué digo lindo? Porque para mí fue una etapa de crecer de diferentes formas y de ir conociendo y transformando mi vida y mi mentalidad en que fuera mucho más empática. Porque creo que hay 2 caminos, mi hermana. Cuando tú te enteras que tienes un hijo con trastorno del espectro autista, tienes 2 situaciones. O se te viene el mundo entero abajo, porque cuando nace un hijo, tú ya le formas todo. Formas qué va a hacer, si va a tener hijos, si va a ir a una carrera universitaria. Tú cuando nace ese hijo dices, ay, él va a ser un médico, él va a hacer esto, va a hacer esto otro. Pero eso es lo que nosotros en nuestra mentalidad tenemos y lo que nosotros creemos que es así. Es porque es la normalidad del ser humano programar casi todo antes de tiempo. Entonces, en ese momento cuando tú comienzas a darte cuenta que la vida no es así, es cuando justamente te dicen, oye, tu hijo, mira, no es para que te asustes, porque así empiezan. Y con mi caso fue así como, mira, queremos que te sientes, te vamos a explicar. Y yo como ya venía dándome cuenta, como les digo, esto comenzó como a los 3 años y medio, porque cuando Jeremías nació, fue todo normal, en que ustedes compran no sé, un cascabel arriba, en que uno compra muñecos de ciertas cosas, cositas, todo era igual, todo era tal cual como los otros 2 hijos que yo tengo. Recuerden que yo tengo 3 hijos, de 20, 14 y 6. Tengo todas las etapas posibles. Entonces, con él fue muy distinto todo, pero yo me comencé a dar cuenta que a los 3 años y medio no me podía comunicar. Cuando eso, por ejemplo, usted dice, oye, ven, y no me miraba, no me buscaba. Y decía, bueno, y comenzamos con lo más simple. Tendrá al mejor algo, al mejor en el oído, algo pasa, llevamos a otorrino, no había nada. Y dije, bueno, cuando nacen le hacen incluso una prueba auditiva, cuando están recién nacidos. Dije, puede ser que a lo mejor con el tiempo también fue pasando algo. Pero no, no era el oído. Yo dije, pero no, sigo sin así como no tenemos ese contacto. Por eso que cuando hicimos la dinámica yo le decía que el contacto visual en algún modo sí afecta, pero a ciertas edades. Y también en la condición cuando yo fui aprendiendo es que también hay mucha diferencia cuando son hombres y cuando son mujeres. ¿Ya? Que es lo que vamos a después mejor aprender con mi hermana que va a llegar un ratito más. Pero en el caso de nosotros, como les digo, yo comencé este caminar a los 3 años y medio a darme cuenta y mi experiencia, como cuando uno dice, y les comentaba que teníamos 2 opciones, era que se te caía ese mundo que tú estabas ingenuamente programando para tu hijo, o la segunda es que, como dicen hoy en día la palabra, te empoderes del conocer, y que fue mi caso. Porque yo lo único que deseaba y lo único que le pedía a Dios era, dame sabiduría para poder encontrar a las personas necesarias que me enseñen y que hacerlo. O sea, tú te tienes que preocupar o ocupar. Y yo decidí ocuparme, porque creo que preocuparse cuando nosotros en nuestra normalidad de vida, nosotros decimos, oh, yo soy cristiano, ¿y cómo me va a afectar tanto las cosas si yo tengo a Dios en el corazón? Pero usted es ser humano, hermana. Usted se cansa igual, usted se aflige igual, pero después viene el Espíritu Santo y el cual redarguye en tu corazón y te hace entender que no. Y
te hace entender que Él está por sobre todas las cosas y por sobre todo diagnóstico. Y como algunas hermanas ahora estamos, bueno, entendiendo y comprendiendo algunas que no es una enfermedad. Porque me dicen algunos, ¿y cuándo se le va a quitar? No, no se le quita, no se le va a quitar y va a ser a lo mejor en su inocencia, porque yo digo que lo más maravilloso del TEA es que llevan una inocencia por siempre. Y es por eso que las mamás, los papás, los tíos, los abuelos y todo quien esté al cuidado tienen que saber encaminar, tienen que saber llevarlo desde tan adentro del corazón, del cariño, el amor, para poder encaminar esa inocencia que ellos van a llevar por siempre. Porque va a haber gente que a lo mejor no va a darse cuenta del daño que está provocando en ellos y los va a llevar a lo mejor a una situación o a un límite en sus propias vidas. Y ellos no se van a dar cuenta. Ellos no se van a dar cuenta a lo mejor si se están burlando de ellos. Van a seguir el juego. Y así es como uno tiene que ir comprendiendo y dándose cuenta de que si tú no tienes las herramientas necesarias, ¿quién las va a tener? ¿Quién va a tener esa paciencia que tiene una mamá, un papá, un tío? Entonces, en mi experiencia, pude darme cuenta de que yo tenía que compartir esto con mis familiares, con mi entorno cercano y poder que ellos también entiendan, porque a lo mejor la barrera más grande no es la que tiene su propia familia, sino el entorno que ellos tienen. El entorno de decir, oye, pero es que yo no conocía esto. Y saben, hermana, no tienen por qué saberlo, no tienen por qué enterarse, porque hasta que tú no lo vives en tu propia vida, es muy difícil que tú busques el conocer eso. Pero en mi caminar fue poder aprender, comprender cómo hacerlo, tener la herramienta necesaria, buscar profesionales, mi hermana. Yo comprendo y sé de verdad de corazón que la oración puede mucho. Pero Dios te da también sabiduría para decir dónde están las personas indicadas que te enseñen y no menospreciar una enseñanza. Y en ese caso, en mi caso, mi primera ayuda fue mi hermana Camila, que acaba de llegar. Así que a ellos les comparto, esa fue mi historia. Muchas gracias. Gracias a Dios, amén. Continuamos con la hermana Elizabeth, que nos cuente también su experiencia. Bienvenida, Eli, Dios te bendiga. Amén, amén. Adelante. Bueno, Dios les bendiga, hermanas. Bueno, también tengo un chicoco de 5 años. A él lo diagnosticaron con TEA pasadito los 2 años y yo viví la otra vereda de la hermanita Jimena. Viví la otra realidad donde se me quebró el mundo entero. Y fue porque coincidió con las palabras de la hermana, uno desde antes planifica todo con sus hijos. Pero sí, de mi embarazo fue diferente con mi hijo porque yo en el embarazo tuve un problema de salud, estando con 11 semanas de gestación de él, y ahí todo mi embarazo fue complicado. Pero para la gloria de Dios mi hijo salió bien, y también en un comienzo él era todo normal, era todo normal, los juguetes, hasta el año y medio más o menos, sí, él empezó como a dejarse, ya no había, él me miraba, hacía contacto visual, pero ya después la mirada la escondía, ya no había contacto visual. Los juguetes también empezó a tener así como, se enfocaba en un juguete y todos los demás juguetes quedaron de adorno, porque ya no los tomaba en cuenta. ¿Qué más puedo decir? Su alimentación. Como toda guaguita empezaba con papilla, no había problema. Pero mi hijo fue creciendo y no me tolera hasta el día de hoy. Mi hijo no tolera, no come arroz, no come fideos, no come nada de lo que nosotros comemos en casa. Él solamente es papillas, verdura. Entonces las papillas yo trato de meterle todo lo que es verdura, las vitaminas necesarias, las proteínas, todo ahí. La leche. Él es su papilla, su leche, y recién, como comentaba adelante, está comenzando a a comer papas fritas, porque este año él comenzó a ir al jardín, y también en un jardín especial donde van niños con Asperger, con autismo. Son poquitos niños por sala, y en un comienzo mi hijo, bueno, deambulaba todo el rato en la sala, él no se sentaba. Y de hecho, donde yo voy con él, él está todo el rato moviéndose. Y
Desde ahí hasta entonces, el otro día hubo una actividad en el aula donde fueron invitados los padres y nosotros entramos por la parte de atrás de la sala, ellos no se dieron cuenta y para mi sorpresa mi hijo estaba sentadito compartiendo la mesa con sus compañeros viendo tele, tranquilito. Entonces cuando yo vi esto le digo a la tía así, tía, mi hijo está sentado, así, está sentado. Y me dice, no, el Mati, desde marzo hasta ahora, el Mati ha tenido todos estos avances. Entonces, claro, para uno es como, wow, porque lo normal uno siempre se va fijando en las edades que los niños van avanzando. Cuando tiene más de un hijo, uno va como la comparación. Pero cuando nosotros somos mamás de hijos TEA, cada logro pequeñito, aunque fuera de tiempo, que él debería hacerlo, para nosotros es, pero gigante. Otro choque con la sociedad para mí fue, por ejemplo, ir al supermercado. Antes de yo tener a mi hijo, no sé si te pasa, Jimé, no sé, mi hijo, por ejemplo, yo cuando voy al supermercado y voy con él, no puedo ir sola con él. Entonces yo tengo que hacer la cortita, tengo que ir rápido con el carrito todo y ir echando lo justo y preciso. ¿Y quién me ayuda a verlo? O mis hijos, mis otros hijos o mi esposo. Porque él no está al lado del carro, mamá, ¿qué te puedo? No, mi hijo corre. Entonces también me enfrenté a eso, que de repente una señora se me acercó y me dijo, oiga, ¿cómo no tiene autoridad sobre su hijo? Entonces yo la quedo mirando y le digo, no, lo que pasa es que él tiene autismo. Y la señora, disculpe, no se preocupe, si yo entiendo que no toda la gente tiene que saberlo. Entonces ahí uno es el choque, que muchas veces también uno se ha tenido que ver enfrentado frente a ciertos comentarios en la misma familia. En el círculo de uno, al menos en mi círculo, se achicó. Y ahí fue donde yo empecé a ver realmente muchas cosas. Y ahí es donde uno empieza a ver, bueno, realmente mi hijo son las cosas donde, porque tampoco yo lo puedo tener en una burbuja. Yo tengo que prepararlo para el día de mañana. Él tiene que incorporarse a esta sociedad, pero tengo que ir al ritmo de él, no al ritmo de los demás. Tengo que ir viendo, yo tengo que ir dándole, pero también sé que hay un momento que él explota y yo tengo que parar y tengo que dejar todo de lado y estar ahí. Y así han sido muchas cosas, esto como generalizado, o sea, son muchas cosas, pero creo que en este momento estoy nerviosa y se me pueden olvidar muchas cosas, pero lo que les puedo decir que tener un hijo con autismo, bueno, mi hijo lo diagnosticaron con Asperger, es maravilloso. Yo sí le puedo decir que mi mundo se quebró cuando supe la noticia, porque en un comienzo mi hijo era muy agresivo. Cuando yo dije que mi mundo fue de la vereda al frente, fue porque mi hijo, yo pasaba morada, mi cara morada, los hombros, todo mi cuerpo, porque él me pegaba patadas, combos, con las cosas que él encontraba me pegaba y no podía pegarle porque yo decía, algo pasa, no es normal que mi hijo esté así. Hasta que, claro, lo diagnosticaron, lo vio una parvularia, después lo vio, ¿cómo se llama? El médico de niños, el pediatra, me lo derivaron a neuróloga y la neuróloga lo empezó a observar, tuvo contacto con él, me preguntó cosas y dijo, no, en realidad su hijo tiene... Bueno, y ahí pasó el tiempo, le dieron medicamentos. Yo no quería ponerle medicamentos, porque yo dije, no quiero que mi hijo ande dopado, sentado, con sueño. Eso, así lo veía yo. Entonces, no fue así. Fue un medicamento preciso para él, y mi hijo ahora igual se mueve, hace todo normal, moviéndose, pero no, ya el nivel de agresividad en mi hijo, en mío, bajó. Y ya para mí es un respiro porque puedo cocinar tranquila y que no me llegue un combo por la espalda. Entonces son detalles que solamente las mamás de color azul las lloramos y también las reímos, porque son niños maravillosos, son niños literales. O sea, ellos van creciendo y a ellos usted no le puede decir, ¿sabes qué? Es que hace calor, están cayendo patos asados. Y empiezan, ¿y dónde están los patos? ¿Dónde están cayendo patos asados? Porque ellos son literales, de verdad. Sí, verdad, es un ejemplo, pero es eso, son... y lo que hablamos delante en el grupo,
lo que hablábamos delante era el tema de que del espectro autista es algo tan grande, tan generalizado como a mí me lo han enseñado, y humildemente deseo seguir aprendiendo, porque cada día uno aprende algo. Y cada cosa, aunque sea chiquitita, uno lo valora tanto porque lo pone en práctica con su hijo. Así que eso, son todos los niños con autismo, son todos diferentes. Yo tengo en el curso de mi hijo niños con autismo que hablan y otros que no hablan. Mi hijo no habla, tiene 5 años y no es verbal aún. La fonoaudióloga que lo está viendo dice, es probable que Matías hable, pero hay que esperar hasta como a los 7 años, hay que ver. Pero uno no puede perder la fe y tiene que estar ahí con ellos y apoyarlo nomás, pues esto es algo que mueve a todas las familias. Y yo lo único que les pido es que cuando usted vea en la calle, en su familia o alguien cercano, una mamá, un papá azul, no dé una palabra para criticar ni para juzgar. Solamente a veces uno necesita ni siquiera una palabra, nada. Uno a veces solamente necesita el como que ya un juego de mirada y como que ya tranquila, tú sabes, yo no entro ahí porque yo no sé. Y eso, y bueno, y aquí en la iglesia me encantaría aquí las tías que son amorosas, todos, que se pudiera generar ese. Yo a mi hijo la verdad es que no lo traigo, lo traje algunos días, entré con la hermana, pero igual yo dije tampoco quiero invadirla. Pero tengo fe en que en algún momento voy a poder decir, hermana, le dejo a mi hijo solita, porque él no hace desorden, es mi hijo, él no hace desorden, pero a veces puede estar sentado, pero después va a deambular. Y ahí es donde hay que tener como, como que cada hermana tiene que saberlo. Sí. Eso, Jesús les bendiga, mejor me callo. Porque... Amén, damos gracias al Señor, amén. Gracias a Dios también llegó nuestra hermana Camila Muñoz. Amén, un aplauso para nuestra hermana Camila. Nuestra hermana Camila es terapeuta ocupacional, es diplomada en salud mental y psiquiatría en la APS y diplomada en crianza respetuosa y está haciendo su maestría en autismo. Así que gracias a Dios que hoy se encuentra con nosotros, nos honra con tu presencia, de verdad es una tremenda bendición tenerte en este lugar. Y quiero que nos pongamos de pie para recibirla con una oración, amén. Para que el Señor ponga palabras en su boca, las que todas necesitamos como maestras, como padres, como mamás y como hermanas, amén, para poder aplicar empatía y poder comprender esta condición, amén. Así que oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Camila, que hoy se encuentra en este lugar para bendecirnos con un mensaje, con herramientas para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos gracias por las puertas que le has abierto para que ella pueda capacitarse y hoy compartirnos estas herramientas que estoy segura que van a ser de muchísima bendición para cada uno de los oyentes que también están en la transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús una bendición especial para su vida, Señor. Bendícela, multiplícala 100 por 1, Señor, todo lo que ella está brindando para tu pueblo. Te damos toda la gloria, toda la alabanza por esta instancia, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Camila. Bienvenida entonces, Camila, Dios te bendiga, gracias. Gracias. Bueno, hola a todos mis hermanos, pueden ya tomar asiento. Bueno, primero, después de esa introducción, que igual genera bastante expectativa, decirles que, bueno, dentro de mi caminar, para que ustedes también lo sepan de antemano, yo comencé a estudiar esta carrera, terapia ocupacional, porque también en mi familia hay una discapacidad, ¿ya? No hay autismo en sí, pero mi hermana creció con discapacidad intelectual y a los 15 años tuvo ella esquizofrenia,
¿ya? Entonces, hoy más que solamente entregarles habilidades dentro de lo que conocemos como autismo, de habilidades que quizás les ayuden en su diario vivir a nivel parental, ¿cierto? En sus cuidados, también la idea es dejar aquí un testimonio viviente de que de verdad se puede convivir, se puede vivir y se puede llegar a tener una vida, una calidad de vida buena, ¿ya? Con cualquier enfermedad, dificultad, discapacidad y sobre todo de la mano de Dios, ¿ya? Que es nuestra principal fortaleza. ¿Me están ahí para proyectar el PPT? Bueno, mientras tanto, rellenamos. Bueno, como les decía, mi idea también es ser un testimonio, ¿cierto? Y bueno, dentro de lo que vamos a ir hablando hoy día, todo es conversable. Si ustedes tienen dudas, lo podemos ir interactuando. Me gustaría que sea algo más interactivo que solamente expositivo desde mi parte, porque ustedes son los padres, las mamás y quienes conviven 100% con los niños. Entonces ustedes son quienes saben, ¿ya? Yo si bien tengo todos esos títulos que nombraron, no soy mamá, ¿ya? Entonces esa experiencia yo no la tengo. Sí, intento, obviamente, trabajo con niños diarios, ¿cierto? Tengo esta capacidad que Dios me dio y me entregó para poder aprender, ¿cierto? Pero esa habilidad de ser mamá ustedes la tienen y ustedes son siempre los padres que están a diario con sus hijos, que viven todas estas situaciones, que conocen de cerca cómo su hijo se puede regular o cómo no. Como decía la hermana que también vino aquí a dar su testimonio, ella es la que sabe cómo interactuar con su hijo, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, nosotros como profesionales, si bien le podemos entregar toda la herramienta vida y por haber del mundo, también nosotros respetamos mucho su capacidad como padres de poder regular a sus hijos, ¿ya? Pero vamos a hacerle la vida un poquito más fácil el día de hoy. Entonces, estrategias parentales en autismo. Seguimos con el siguiente diapositiva. Primero que todo, quiero saber más o menos qué saben ustedes de autismo. Si bien hoy día no es la idea explicar autismo, porque ustedes más o menos ya saben, ¿cierto?, qué es autismo, sino de entregar estrategias y ir de lleno a eso, también me interesa saber cómo me podría alguno decir qué es autismo. A ver si es que ahí tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien me podría decir qué es autismo? ¿O qué saben? Por ejemplo, son niños que se comportan de cierta manera. ¿Qué han visto ustedes? No se pongan tímidos. Uh-huh. Sí. Gracias por compartir. Sí, esas son muchas características de un niño que tiene autismo. Y eso nos pasa muchas veces, que nosotros conocemos como el comportamiento o las características de un niño que nosotros conocemos o vimos, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, pero nos cuesta decir qué es en sí como el autismo, ¿cierto? Como que nos cuesta un poco decir, no, como que decimos, no, tiene es un trastorno, pero como que nos cuesta un poco definirlo, pero sí sabemos decir características, ¿cierto? Que lo comparto, también es más fácil hablar desde las características. Entonces, para hablar sobre esto, más que nada, y dejarlo como en palabras simples, para entender primero qué es autismo, primero también tenemos que entender que el cerebro de un niño con autismo funciona diferente que el de nosotros. Por eso se habla de neurodivergencia. ¿Han escuchado ese concepto? Es bien famosillo, ¿sí? ¿No? Bueno, no se preocupen si no lo han escuchado. La neurodivergencia se refiere a un cerebro que funciona diferente, ¿ya? Que no es neurotípico. Neurotípico sería como lo mal llamado normal, porque casi nadie es normal en sí, ¿cierto? No sé ustedes, pero yo no me categorizo como normal. También tengo mis cosas. Tengo otro trastorno, sí. Ya, pero sí nos consideramos que somos neurotípicos, ¿sí?
porque nuestro cerebro en sí tiene la química y bioquímica para funcionar de cierta manera. Eso, básicamente. Pero las personas que tienen autismo tienen una configuración en su cerebro diferente y por eso es neurodivergente y por eso desatan todos estos tipos de comportamientos que nosotros podemos ver. ¿Ya? El autismo se categoriza como una situación de discapacidad, como una persona en situación de discapacidad que puede ir desde la parte psíquica e intelectual, ¿ya? En Chile está categorizado así. ¿Por qué? Porque no nos gusta poner etiquetas, ¿ya? No es porque en sí sea una persona que tenga problemas en sí psiquiátricos ni intelectuales, sino que entra dentro de esa categoría, ¿sí? Pero es una discapacidad del área mental, ¿ya? Y como todas las discapacidades, se habla de persona en situación de discapacidad. ¿A alguien se le ocurre por qué es persona en situación de discapacidad? Como la palabra situación, ¿a alguien se le ocurre? Igual es difícil, pero lo vamos, si es que se le ocurre, ¿no? Bueno, diga. ¿Ya? Sí. Sí, usted sabe, hermana, hable fuerte. Porque habla bajito y yo la escucho, ¿qué sabe? Anímese. Ya, entonces miren. Bueno, una persona se dice en situación de discapacidad porque, claro, es una situación, ¿cierto? Y la situación está hecha por el entorno, por las personas, porque nosotros como entorno social y también por el ambiente físico limitamos a la persona. Entonces, no es que el problema no es la persona ya nació, ya tiene un cerebro diferente al de nosotros, pero nosotros somos los que limitamos a esa persona. Porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la hermana que está usando lentes, yo igual estoy usando lentes, pero son de contacto, ¿ya? Para quienes no se dieron cuenta de mis azules. Lo que ocurre es que los lentes están categorizados como ayuda técnica, ¿ya? Igual que una silla de ruedas. Entonces, los lentes equivalen a una silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocurre es que yo no tengo discapacidad porque mi ayuda técnica me permite convivir con mi problema visual y poder desarrollarme y funcionar adecuadamente en todos los contextos, ¿sí? Pero si me sacan los lentes, yo soy una discapacitada total. O sea, yo necesito despertar, encontrar mis lentes porque si no soy discapacitada, ¿se entiende? Entonces, ya, eso es lo que ocurre también en autismo. No es el problema, no es el niño, sino el contexto, el entorno, las personas quienes limitamos sus capacidades y su habilidad para poder desarrollarse en el entorno. ¿Sí? ¿Quedó como clarito? Sí. Súper. Ya, entonces continuamos. Ya. Y aquí está la diferencia entre un cerebro neurotípico y un cerebro neurodivergente en el caso de autismo. La diferencia radica específicamente en las neuronas espejo. ¿Ya? ¿Qué son las neuronas espejo? Vamos a leer. Las neuronas espejo son un grupo de células nerviosas o neuronas que se activan durante una actividad concreta y también al observar a otra persona que realiza una actividad. Las neuronas espejo se activan cuando yo veo que alguien hace algo, ¿ya? Y la actividad observada estimula el sistema nervioso reflejo del cerebro, tal como lo haría si la propia persona hubiera realizado la actividad. Entonces, si yo veo a alguien que se está mirando al espejo, yo siento como que yo me estoy mirando al espejo. Eso es lo que quiere decir. Permiten observar, entender las acciones de los demás y poder imitarlas. Básicamente las neuronas de espejo son las que permiten que el ser humano pueda relacionarse con otros a través de la imitación, de la empatía y del lenguaje. ¿Ya? Las neuronas de espejo permiten imitar y aprender las emociones de un otro, permiten empatizar con un otro y también relacionarse con un otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí puse como ejemplo sonrisa social. ¿Qué pasa cuando uno va por la calle caminando y viene otra persona delante de ti y te sonríe? Y tú como sin querer sonríes, ¿cierto? Ya, y uno eso no lo hace de forma consciente. ¿Ya? Y los bebés, cuando tienen alrededor de 2 a 3 meses, tienen este hito en el desarrollo que se llama sonrisa social. Y es uno de los primeros signos para detectar un posible autismo, porque el autismo, bien saben, que no es solamente un síntoma, tienen que ser muchos juntos, ¿cierto? Para que se dé como autismo en sí. Pero esto generalmente es una de las primeras cosas que llama la atención, que a veces los papás no se dan cuenta de esto, ¿ya? Que es que el niño no sonríe cuando tú sonríes, porque hay esta deficiencia en las neuronas de espejo que no le permite tener esa capacidad de imitación que tiene un cerebro neurotípico,
¿sí? Entonces, por eso que en el autismo hay deficiencias en las neuronas y esto hace que se les dificulte empatizar con un otro y comprender las emociones de los demás. Desde ahí viene por qué los niños tienen dificultades o las personas con autismo tienen dificultades al comprender las emociones de los demás, al empatizar con un otro, al poder relacionarse de forma adecuada con un otro, porque no tienen esta capacidad neuronal de comprender esa situación social. ¿Sí? Eso. Continuamos. Listo, ahora entendimos mejor qué era autismo, ¿cierto? Ya, súper. Listo, ahora ya todo un 7. Ya, vamos a ver mitos sobre el autismo. Entonces aquí quiero que interactuemos. Por ejemplo, primero, ¿afecta la inteligencia el autismo de forma positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, la hermana que delante nos habló, nos mencionó que había niños que eran muy inteligentes, ¿cierto? Que habían ciertos conceptos que ellos sabían desde antes. ¿Sí? Hay niños que a veces saben sumar, saben los números cuando son muy pequeños. Yo tuve un niño que estuve tratando que tenía autismo, tenía 3 años, sabía sumar, contar hasta el 50, sabía todo el abecedario, sabía leer incluso a los 3 años y sabía formas cilíndricas que ni siquiera yo conocía. ¿Ya? Bueno, y también tuve un caso de un niño que tenía un particular interés por los medios de transporte. Y este chico se sabía todos los medios de transporte y conocía, por ejemplo, si yo le decía, oye, ¿por dónde pasa la I-16? No, pasa por tal calle, te deja aquí afuera del centro. Sí, a ese nivel. ¿Ya? Entonces, miren, no es que es un mito, porque no es que afecte la inteligencia al grado de que todos los niños, no podemos generalizar y decir que todos los niños son inteligentes y son brillantes y son... No, lo que ocurre es que un niño con autismo tiene fijaciones y tiene intereses profundos. Antes se llamaban intereses restringidos y ahora se llaman intereses profundos. Por alguna situación en específico que a ellos les gusta mucho. Entonces, por ejemplo, a este chico le gustaban mucho los medios de transporte, entonces él se centró en las micros. Y como le gustaba mucho, él fue el mejor en las micros, entonces lo investigaba, pero si yo le pregunto a ese niño sobre, por ejemplo, una plantita, ¿qué necesita la plantita para vivir? O cómo se llama tal flor, probablemente no lo sepa. Entonces, la diferencia es que, bueno, al igual que nosotros, todos nosotros tenemos más habilidades para una cosa que para otra. La diferencia es que los niños con autismo suelen centrarse mucho en una actividad y en su interés y lo focalizan demasiado. Se fijan con ese interés y entonces generan como este tipo de aprendizajes que de repente son funcionales en esa área y en otras áreas quizás no tanto, ¿cierto? Pero eso, entonces no es que afecte la inteligencia como de ser brillante, pero sí tienen esta habilidad de poder focalizarse y aprender cosas que a la edad de ellos no deberían como saber en sí, ¿cierto? Eso. Tampoco afecta la inteligencia en el extremo inferior. Por ejemplo, en el autismo ustedes saben que hay grados de autismo, que está grado 1, 2 y 3 de afección de gravedad. Entonces, lo que antes se consideraba Asperger es autismo grado 1 ahora. ¿Sí? Porque cambió la forma de mencionar el autismo. Y hay algunos grados de autismo que son como los más graves, como el grado 3, donde sí se afecta la parte intelectual, donde sí hay un déficit cognitivo relacionado, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con el amplio espectro, por eso es un espectro, no sabemos, es un espectro de personas que pueden tener sí o no discapacidad en el tema intelectual o no. Eso ya lo tiene que ver un médico o el profesional ahí adecuado. ¿Ya? Pero no es en todos los casos así. Entonces, ya, y la pregunta del millón, que creo que esto fue lo primero que a mí me preguntaron cuando entré a trabajar a Chile Crece, que es un programa muy lindo que trabaja con niños pequeñitos. Me preguntaron, ¿tú crees, Cami, que hay un sobrediagnóstico de autismo? Porque ahora como que está de moda, como que todos los médicos están diagnosticando autismo y yo no creo que todos los niños tengan autismo. ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ya, levanten la manito, hagan así. Los que dicen que sí, hay sobrediagnóstico, y los que dicen que no, así. Ya, pues, levanten. Ya, la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver. Manito levantada, ¿sí hay sobrediagnóstico o no? Ya, sí, no, algunos que sí, algunos que no, ya. Vamos, eso se llama implementar estrategias cuando la gente está muy tímida. Ya, entonces, ya, me preguntaron eso y yo lo que dije fue, mira, el autismo es como el COVID.
El COVID es una enfermedad que se encontró hace un par de años, que antes no existía, que antes no se sabía sobre la existencia del COVID, pero hay ciertos instrumentos específicos, pruebas para detectar que si es COVID o no es COVID, ¿cierto? Ya lo mismo pasa en autismo. Hay exámenes, pero nada por sí solo tiene que diagnosticar autismo. Entonces, la persona que es encargada de diagnosticar puede ser un psiquiatra o un neurólogo, generalmente es el neurólogo quien diagnostica, y el neurólogo tiene que reunir muchos antecedentes. Debiese reunir antecedentes de observación con el niño, de hacer exámenes que generalmente los mandan a hacer el A2 y el ADIR, que son una entrevista y una batería de evaluación con algunos juegos. Y a veces les mandan a hacer también una resonancia del cerebro, un TAC, ¿ya? Y todo eso junto, más quizás que les manden algún informe de algún profesional que haya atendido al niño, debiese diagnosticar el autismo, ¿ya? Que son antecedentes recopilados. Ningún síntoma por sí solo, ni ningún de estos instrumentos solitos puede diagnosticar autismo. Tiene que ser un conjunto, ¿ya? Y por lo mismo, y si ustedes lo googlean y buscan cuánta es la población de autismo en Chile y versus cuánta es la población total de niños en Chile, la verdad es que no hay una sobrediagnosticación, son pocos. Pero parece que son muchos porque ahora están saliendo todos. Y si ustedes ven, la mayoría de los niños que tienen autismo, en su familia hay otra persona con autismo, solo que nunca se diagnosticó y nunca lo supieron. Pero es como la persona que quizás es más sola, o que quizás es más calculador, que es más centrado en ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, suele pasar. Incluso suele pasar que uno de los papás, de repente, a mí me pasa mucho, que llegan a la consulta y es como, pero yo era igual cuando era niña. Y, sí, pues papi, ¿cómo le explico? Así que, bueno, eso. Y bueno, y pusimos ahí al ladito espíritus, porque hay muchas veces que en algunas iglesias, cuando hay diagnósticos, sobre todo de salud mental, se categorizan mucho como espíritus que son demoníacos o espíritus que pueden hacer daño a la persona, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo escribí? Porque a mí personalmente también me ocurrió en algún momento con mi hermana, ¿ya? Siento que igual en autismo quizás no es tanto porque no está asociado tanto a un nivel psiquiátrico el autismo, pero la esquizofrenia sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos falta de repente el hermano que a veces se puede acercar y orando, echando al demonio, ¿cierto? Que créanme, o sea, nosotros como familia en algún momento también, al principio sobre todo, porque la esquizofrenia igual tiene bastantes síntomas un poco ahí difíciles de evidenciar, ya que son como alucinaciones, psicosis, escuchar voces, imaginarse cosas, sobre todo cuando tú creces en un contexto de iglesia, probablemente tus alucinaciones también tengan que ver con eso. Entonces también ahí habían ciertos temores y recuerdos que nosotros tuvimos también como familia. Pero dentro de eso, nosotros obviamente oramos, buscamos mucho de Dios y buscamos con muchos especialistas, profesionales y todo, y obviamente nos dimos cuenta que no era un espíritu en sí, sino que era una enfermedad, ¿ya? Y es difícil en la iglesia poder explicar que tu hijo tiene una dificultad o que tu hermano, tu familiar, tiene una enfermedad de carácter mental y poder enseñarle a las personas que esto se soluciona con terapia, con médicos, cuando hay un hermano que de repente te dice, pero si oras a Dios, no se va a quitar todo. Yo creo en el poder de Dios, ¿sí? Yo sé que Dios puede sanar, yo sé que Dios puede libertar a las personas, Dios tiene el poder para eso. No creo que estemos aquí en un contexto donde pensemos que no, porque por algo estamos aquí, creemos en Dios y creemos en el Dios que servimos y sabemos, conocemos a nuestro Dios, ¿cierto? Pero en la Biblia nosotros también tenemos ejemplos de enfermedades mentales que Dios también permite que ocurran, por alguna, no sabemos, por alguna forma desconocida de los pensamientos de Dios que no sabemos porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero por ejemplo, ustedes conocen a Elías, ¿cierto? Que era el profeta, ¿sí? Elías, por todos los signos que tuvo y los síntomas que uno puede ver al leer la historia de Elías, es un ejemplo claro de depresión, ¿ya? Porque Elías, ¿se acuerdan que lo estaban persiguiendo, que lo querían matar? Elías estuvo un momento en que estaba tan triste que ni siquiera comía. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios como que le daba comida y él no quería comer.
Y aparte, Elías también decía como que quería morirse ya, como que ya estaba. Entonces esos son signos claros de depresión. Y si hubiese sido solo un espíritu quien estaba con Elías ahí influenciándolo todo constantemente, Dios lo hubiese sacado, ¿cierto? Pero era una enfermedad, ¿cierto? Que Elías también pudo vencer gracias a Dios, porque también Dios nos ayuda en ese tipo de situaciones, pero Dios permitió también que esas cosas sucedieran en ese entonces. ¿Por qué no van a pasar también enfermedades ahora? ¿Ya? Y Dios nos dice en su palabra que vamos a pasar por enfermedades solo por el hecho de estar en la tierra, ¿cierto? Cuando expulsó a Adán y a Eva del Edén, que nosotros íbamos a pasar por aflicciones, que no íbamos a tener que ganar la comida con el sudor de nuestra frente y además iban a haber enfermedades, ¿cierto? Entonces, no somos libres de aquello. Bueno, eso. Otro mito es si a los niños con autismo les gusta aislarse o prefieren estar solos. ¿Qué creen ustedes? ¿Prefieren estar solos? No, dice la hermana Jimé. Algunos que sí. Sí, algunos que sí. Algunos que sí prefieren estar solos, sí. ¿Sí? Ya. Sí, como dicen, igual es un espectro, así que igual pueden ahí haber varias variantes, pero en general no es que yo pueda decir que todos los niños con autismo en verdad hay que dejarlos solitos porque solitos son felices, porque hay mucha gente que dice eso, ¿cierto? Como no, pero déjenlos solitos y solito feliz. No es que el niño quiera estar solo, el niño lo que ocurre es que le cuesta interactuar con un otro, entonces él quiere a veces acercarse a otro niño, quiere jugar, pero no sabe cómo hacerlo, porque las neuronas de espejo hay dificultad. Entonces no sabe cómo interactuar y a veces lo hace, pero de forma quizás no de la mejor manera, como quizás agresivo, ¿cierto? Porque es su forma de comunicarse y no sabe de otra forma, o de repente porque es más brusco, lo aprieta a los niños, o de repente hay muchos niños con autismo grado 1 que les gusta mandar el juego. De repente están ahí como jugando y ellos son los líderes del juego. Entonces como, no, pero tú eres el perro y yo soy el niño y tú eres no sé qué. Entonces a los niños no les gusta mucho eso y como que los dejan solos y no es que el niño se aísle, el que el niño juega de esa forma es su forma de interactuar y los demás no entienden eso. ¿Sí? Eso. ¿Son más lentos los niños que tienen autismo? También, claro, puede variar, depende de las capacidades y habilidades que tenga el niño, ¿cierto? En algunas áreas puede, igual que todos nosotros, en algunas áreas puede que sea más rápido que yo incluso, porque hay niños que sabían más cosas que yo, u otras que sean más lentos en otras áreas, ¿sí? Por todo lo que explicamos anteriormente. Ya, ¿un niño con autismo podrá llevar una vida normal? Sí, totalmente. Ahí el tema es, aunque el niño tenga muchas limitaciones y sea el grado más grave, aún así nosotros podemos darle una buena calidad de vida siempre y cuando nosotros podamos entregarle el apoyo que necesita y adecuar el entorno para que eso se dé. Diga. Para que esos niños puedan ser también de alguna manera atendidos, que puedan aprender a estar con el entorno. Que Sí. como decía, les gusta aislarse. La verdad es que no, pero las personas lo aíslan, Sí. quizás sus pares. Entonces, en esa etapa donde ellos están, bueno, yo digo los más pequeñitos, yo trabajo con niños más pequeñitos, ellos son como súper egocéntricos y realmente los niños con TEA son como el doble. Entonces, y aparte de ser cuadrados y concretos, entonces es más difícil. Pero cuando ellos logran enganchar con una persona, todo. Entonces, Sí. ellos en verdad, nosotros tenemos que ser otros engranajes, igual que ellos, para luego hacer todo. Claro. Que podamos funcionar de una manera. Totalmente, hermana. Sí, toda la razón. Muchas gracias. ¿La hermana ahí también quería compartir? Dígame. Sí.
Ujú. Sí, bueno, igual yo encuentro que las dos tienen razón. O sea, dentro de esa disyuntiva de si lo lleva a colegio especial o lo lleva a pie, ahí depende netamente del padre, pero también de las capacidades que haya en el niño. Y en los colegios igual tengo entendido que hay una evaluación también que hacen a los niños para saber como qué nivel y todo. Eso, grado 2, grado 3. Entonces, cuando ya hay niños que tienen dificultades evidentes, tampoco pueden integrarse al colegio con PIE y es necesario que los lleven a un colegio especial. Ujú. Sí, pues, claro. Sí. No, pero sí, están todas esas cosas dentro de la normativa de la ley que dice el PIE. Bueno, vamos para avanzar. Entonces, los niños con SEA son mal educados. Ya, pasa mucho que las personas consideran que los niños son mal educados porque no saludan, porque tienen estas dificultades de que no les gusta tocar a otros, ¿cierto? O porque no empatizan con un otro o son demasiado directos, ¿sí? Pero, bueno, no es que sean mal educados, solo tienen autismo. Ya, vamos a hablar sobre la crianza respetuosa y lo vamos a hablar en palabras fáciles. La crianza respetuosa es la crianza que me permite tratar desde el respeto, pero para poder yo ser respetuosa con un otro también tengo que comprender los procesos cognitivos de la persona con la que estoy tratando, ¿sí? Entonces, para que sea respetuoso yo tengo que saber en qué proceso cognitivo está el niño o niña para hacer que sea respetuoso. Por ejemplo, yo no le puedo exigir a un niño de 2 años que me diga si está triste o está feliz o está enojado, si es que le pasó algo, ¿cierto? No le puedo exigir eso porque la identificación de las emociones se te empieza a dar entre los 4 años hacia arriba, entonces no le puedo exigir algo a un niño en esa edad, ¿ya? Incluso más arriba a veces a algunos niños. Entonces, pero la idea es que también podamos tener este bienestar de los niños psicológico, ¿cierto? Y que no tampoco caigamos en esta permisividad. La crianza respetuosa no es ser permisivo y decirle que sí a todo mi hijo, ¿sí? Se trata de poder crearlos desde una horizontalidad. ¿Qué pasaría si llegara mi pareja, por ejemplo, no sé, mi esposo, ustedes ahí dirán, yo no tengo, y decir como, decir, si uno llega, por ejemplo, enojado del trabajo y porque ocurrió una situación que a mí me generó injusticia, yo llego a casa, no, es que estoy enojada porque no, mi jefe me pidió mucho trabajo y yo ya era la hora que tenía que irme. Entonces, ¿qué pasa si la otra persona me dice, pero es que es tu deber, po? ¿Por qué no lo terminaste a tiempo? O debiste haberle dicho a tu jefe, debiste haberle dicho que no. Entonces, eso no lo podemos tomar de esa forma con un niño. O sea, si a un niño sí lo tratamos así, cuando llega enojado, cuando llega triste, desde nuestra perspectiva adultocéntrica, ya centrado en nosotros, le hablamos y le decimos como, ¿pero por qué lloras? Si ya pasó. ¿Le diríamos eso a otra persona de nuestra propia edad? No, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que criar con respeto, ¿sí? De eso se trata. Eso, ¿continuamos? Vamos a hacer una reflexión aquí, ¿ya? Imaginemos la siguiente situación, ¿ya? Nosotros llegamos a casa y vemos que hay un hombre que está agrediendo físicamente, es decir, que le está pegando a una mujer, ¿ya? Y esta mujer es un familiar nuestro, ¿ok? Alguien que nosotros queremos. ¿Qué harían ustedes? Piénsenlo. Tratarían de intervenir, yo creo, la mayoría, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa si yo les digo que este hombre es el papá y esta mujer es la hija? Ah, cambió. Depende cómo. Claro, ya, ahí hay varias diferencias, ¿cierto? Primero, no sé si todos nos meteríamos a intervenir en eso, primero. Otro, ahí aparecieron más cosas, por ejemplo, depende cómo la esté agrediendo, si involucró otro objeto, si, ¿cierto? Ya. Vamos a hablar entonces, sigamos, maltrato físico. Hablemos sobre los golpes. Y aquí vamos a empezar a tomar temas un poquito más difíciles. Ya, los golpes son delito en Chile. ¿Ya? Se considera maltrato intrafamiliar. ¿Ya? Es así, se considera maltrato intrafamiliar. Y tiene multas, incluso puede ser penalizado con cárcel. ¿Ya? Es así.
No, es así en Chile. Y las leyes se cumplen. Las leyes no están para por si a ti te agradan, te gustan o no. Las leyes son para cumplirlas. Y nosotros cumplimos muchas leyes que a veces no nos agradan mucho, pero las cumplimos porque es ley. ¿Sí? Por ejemplo, algunas leyes de tránsito. Las cumplimos porque son ley. ¿Ya? El cerebro con maltrato genera menos conexiones nerviosas que un cerebro sin maltrato. Aquí tenemos una imagen sobre un cerebro que cuando está sin maltrato tiene muchas conexiones nerviosas, que son todos los puntos moraditos. Y un cerebro, cuando es maltratado de forma física, tiene muchas menos conexiones nerviosas. Esto está comprobado científicamente. No hay forma que ustedes puedan decir que pegarle a un niño no le hace mal. Le hace mal, siempre. Y a nosotros, que quizás por crianza antigua, porque no se sabía, porque no habían estudios, porque no era la forma más rápida de corregir, se consideraba que nosotros pensamos que eso es normalizado y que, bueno, a mí me pegaron y yo estoy bien. Siempre dicen eso, ¿cierto? Pero ¿realmente estás bien? ¿Realmente está bien? Yo creo que a mí cuando me dicen eso, yo les digo, bueno, hágase una resonancia magnética con alguien que nunca le hayan pegado para que veamos si es verdad, ¿cierto? Ya, pero es así, ¿ya? Y nos genera baja capacidad para enfrentar los conflictos y para gestionar nuestras emociones. Veamos qué dice la Biblia al respecto. La Biblia en Proverbios 19, versículo 18, nos dice, leo así en el nombre del Señor Jesús, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección. Amén. Entonces, aquí la Biblia habla sobre el castigo, ¿cierto? Dice, castiga a tu hijo, pero también habla, y no se apresure tu alma para destruirlo. Y después habla específicamente de la violencia. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males, ¿cierto? Entonces, y después abajo dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Entonces, como que al parecer nos diría, no ocupes la violencia, que tu alma no se llene de ira como para poder atentar contra tu hijo, ¿cierto? Pero también sé sabio, ocupa el consejo, ocupa las palabras, ¿cierto? Hay otras versiones de la Biblia, está la versión que todos tenemos, la Reina Valera en 1960, hay otras versiones como la NBI que habla sobre disciplina y otras que hablan sobre corrección y no ocupa la palabra castigo. ¿Ya? Entonces tampoco es 100% la palabra castigo la que se ocupa en todas las versiones ni la evidente traducción, porque dentro de la palabra en hebreo también hay muchos sinónimos, que es también disciplina y también entra corrección y por eso se adaptaron a las nuevas versiones. ¿Ya? ¿Continuamos? Ya no vamos a saltar el video en pos del tiempo. ¿Sí? Ya, vamos a ver el video entonces. Cambio de planes. Los castigos no sirven, vamos a ver un video. Atención, este video está traducido también en creol porque lo aplicamos en un colegio que había muchos niños haitianos, ¿ya? Pero le aclaro por si acaso. Veamos. Me castigan porque a veces me porto mal, no obedezco. Porque a veces traigo malas notas. También porque me quiero poner la ropa de otra manera y mi mamá me la pone de otra manera y se empieza a enojar y me pone la ropa enojada. Cuando yo me porto mal y no me como la comida. Los castigos sirven para detener algunas conductas en el corto plazo. Sin embargo, se basan en el miedo y la amenaza, dañando la relación con nuestros hijos o hijas. Me da pena, rabia. Pienso que soy un fracaso. Los castigos no sirven para enseñar los comportamientos que queremos fomentar. Solo detienen las conductas por temor a un nuevo castigo. Y cuando esto no funciona, se castiga cada vez
más severamente. Lo que sí funciona, aunque suena difícil, es tomarnos el tiempo para conectarnos con ellos en calma, intentar comprender las razones de su conducta, explicarles por qué necesitamos que cambien y encontrar juntos una solución. Yo creo que la solución podría ser conversando y hacer como una promesa. Que me den un abrazo de disculpa. La forma más efectiva para educar es con respeto y paciencia. ¿Necesitas ayuda? Llama gratuitamente a Fono Infancia. Asiste al taller Nadie es Perfecto en tu centro de salud o consulta en nuestro sitio web y encontraremos juntos una mejor alternativa. Bueno, ahí todo este material se puede mandar al papá que lo solicita, ¿no? Sí, ya. Porque igual ahí hay un fono de infancia que les puede servir en algún momento que estén ahí con necesidad de ayuda profesional. Continuemos. Ya, entonces, ahora estamos dándonos cuenta que parece que los castigos tampoco funcionaban mucho. Entonces, aquí entramos como en una problemática media difícil. Porque yo también pensaba siempre como ya, mi hijo, cuando tenga un hijo, yo nunca le voy a pegar. Pero lo voy a castigar, sí, porque si le quito el celular y que no juegue con el Play, él va a entender. Pero realmente, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que el niño, quitarle el Play o quitarle el celular, si el problema fue que el niño rayó la pared? Como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es lógico? No. Como si ahora si lo piensan, no es muy lógico. Pero el niño está comprendiendo, si el niño sí comprende, evidentemente que lo que hizo estuvo mal, ¿cierto? Comprende que rayar la pared no se hace y que cada vez que raye la pared probablemente le quiten el celular. Pero no le estoy desaprovechando una oportunidad para aprender con el niño, a corregir algo de forma directa y lógica. Entonces, la idea es, más que nada, reaccionar con la consecuencia directa del error. Por ejemplo, si el niño rayó la pared y ese es el comportamiento que yo quiero evitar en mi hijo, la idea es decirle, mira, rayaste la pared y de repente los niños, hay que entender que de repente el niño quería hacer un dibujo y en verdad era un regalo para ti también y no fue un regalo tan bonito, pero hay que tratar de empatizar con el proceso mental en el que está el niño, ¿cierto? Nosotros somos los seres pensantes maduros de la relación, ¿sí? Entonces, tratar de comprender por qué rayó la pared y decirle, mira, hiciste un dibujo muy bonito, ¿cierto? Siempre bajarnos a su nivel para que también nos vean y conectar más con ellos. Hiciste un dibujo muy bonito, pero la pared no es para rayar. Lo que se raya son las hojas, son este cuaderno que yo te compré para rayar. Y como tú rayaste la pared, ahora la vamos a tener que limpiar. Y la vamos a limpiar juntos. Entonces, es difícil. Sí es difícil enseñar, y sobre todo a un niño que tiene autismo, a limpiar, ¿ya? Tiene que ver con también saber que hay habilidades desarrolladas básicas de antes para poder pedirle eso también, ¿sí? O sea, tiene que ser un niño que vaya a terapia, que esté con cierto tratamiento también para que pueda comprender este proceso. También hay que ser respetuosos con eso, ¿ya? Pero si le pedimos al niño que nos ayude a limpiar, estamos enseñando que un conflicto o un error se arregla, ¿cierto? Con limpieza le estoy enseñando algo y además le estoy enseñando a empatizar con el trabajo que la mamá hace siempre. Entonces, ahora el niño va a entender que cada vez que raya algo tiene que limpiarlo, o cada vez que ensucia algo tiene que limpiarlo. Nosotros como adultos sabemos eso, ¿cierto? Y por eso es que evitamos rayar, y por eso evitamos botar basura, porque si no tuviéramos que limpiar, créanme que muchos de ustedes, y yo incluida, quizás serían mucho más desordenadas y cochinas, porque otra persona lo hace por mí, ¿cierto? Pero si alguien me enseña y yo me doy cuenta que tengo que limpiarlo, voy a querer evadir esa conducta para evadir que es lo que hacemos nosotros como adultos, ¿cierto? Evitamos ensuciar más losa y a veces comemos con la misma cuchara, ¿cierto? Para no limpiar. Ya, es lo mismo. Continuemos. Ya, el tiempo afuera. Decirle a un niño que se aleje, se vaya a su habitación o mire a la pared y se calme estando solo es lo que consideramos como tiempo fuera. Los niños no tienen la capacidad ni las herramientas por sí mismos para autorregularse y gestionar sus emociones, ¿ya? Sobre todo cuando tienen menos de 5 años. Y niños con autismo puede ir mucho más, puede ser de mayor edad porque los niños con autismo tienen mayores dificultades para comprender las emociones. Entonces, si no tiene esas habilidades para gestionar sus propias emociones, ¿cómo le vamos a pedir que se vaya a calmar solo? O sea, el niño sí va a regresar más calmado a verte,
Pero lo que le estás enseñando es que cuando él está enojado y está triste, no es signo de tu amor. Y que la emoción que está sintiendo, enojo y tristeza, está mal. Entonces, cuando él, adulto, que nos pasa a nosotros ahora en nuestra vida adulto, cuando nosotros estamos tristes o estamos enojados, no sabemos expresarlo bien. No lo expresamos de forma adecuada, porque no tuvimos esa gestión emocional antes y nos aislamos a veces, ¿cierto? Como que pensamos que resolver las emociones es irse estando solo, porque eso aprendimos de pequeños, pero realmente tampoco lo gestionamos así. ¿Ya? Entonces tampoco nos sirve mucho esos tiempos fuera, sobre todo en un niño que está recién desarrollando su cerebro y comprendiendo cómo funcionan las emociones. La idea es que uno le enseñe qué emoción está sintiendo y ayudarle a gestionarla de una forma más oportuna. Y eso es lo que vamos a averiguar ahora con las pataletas, que yo creo que esto es como ahí lo que más querían saber. Ya, ¿qué hacen entonces con las pataletas? Primero, no hay una receta científica o estudiada o que yo diga, mira, si haces esto, te va a funcionar 100% de las veces. Ya eso no ocurre así. Porque cada niño es diferente y porque todos los niños reaccionan distintos. Hay niños que les gusta que lo abracen, otros niños que no, que se enojan si lo abrazas y así. Entonces, las pataletas son normales y son esperables hasta los 5 años de edad. Así que los que tienen como 2 añitos, lo siento, perdón, pero van a tener más años todavía para aguantar esto. Y en autismo puede ser más prolongado por todas las dificultades que nosotros sabemos. Ya no podemos evitarlas todas, pero sí podemos prevenir que se gatille alguna con algunas de estas herramientas. Continuamos. Ya. Esto ahí les va a ser maravilloso para su vida diaria. Cuando yo lo averigüé y lo pude seleccionar así de esa forma, fue maravilloso para mi vida. Entonces, primero que todo, encuentra el gatillante. ¿Tú conoces a tu hijo? ¿Bueno? Sí, vos. Entonces, tú sabes que el niño, si te pidió un helado, ¿cierto? Y tú le dijiste, no. ¿Quiero un helado, mami? No. Tú ya sabes que esa interacción va a desatar una pataleta. Uno lo sabe, ¿cierto? Sobre todo cuando ella pregunta 2 o 3 veces. Eso uno lo sabe. Entonces uno tiene que anticiparse a esa situación. Ya, ¿qué hago? Encuentro el gatillante. Ya, el gatillante que quiere que le compre algo, ¿cierto? Ya, ¿qué hago? Valido su emoción. ¿Qué pasa cuando uno está muy enojada, está muy triste y está como absorbida en una emoción? Tú no esperas que la otra persona reaccione desde el razonamiento y te diga, pero ¿por qué no lo solucionaste? Pues no, pero para la otra haces esto y esto, te va a funcionar. Uno, en ese momento de emoción, uno quiere emoción, contención emocional. Entonces el mejor regalo que nosotros podemos brindar es calma y contención. Y para eso tengo que ir primero a mí, decir, calma, tranquila, respira, calmarme yo, y ahí puedo entregar calma al otro. Entonces me puedo agachar y decirle, mira, entiendo que tú estás triste porque quieres que yo te compre tal juguete. Ya, tampoco nos quedamos en eso, entiendo. En eso no va a solucionar nada, ¿sí? Hay que seguir los pasos. Es como, ya, entiendo que estás triste porque no te puedo comprar tu juguete, ¿sí? Entregamos calma y contención. Tranquilo, yo estoy contigo, pero, y entregamos una solución llamativa. Entonces, ¿cuál tiene que ser una solución llamativa para el niño? No para mí. Por ejemplo, el niño quiere un helado, ¿ya? Y yo no se lo puedo comprar porque no salí con dinero. Entonces yo le digo, tranquilo, mira, sé que quieres un helado, pero yo no salí con efectivo, no tengo dinero en este momento, no te lo puedo comprar, ¿ya? Pero podemos llegar a la casa y podemos hacer el helado juntas y podemos averiguar, ¿tú sabes cómo se hace el helado? Te apuesto que no sabes cómo se hace el helado. El helado, mira, se hace con jugo, uno lo pone en el refri y al otro día está hecho. ¿Tú quieres hacer helado conmigo? Probablemente el niño diga que sí y aparte le estoy enseñando a esperar, a gestionar su emoción, a entender que la emoción que está sintiendo en ese momento es tristeza y a entender que la mamá comprende que está triste y lo acompaña en esos momentos, que esa emoción es válida y que está bien sentirla. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Continuemos. Después ahí si quieren preguntar o dar algún testimonio lo podemos resolver. Ya, otras herramientas de crianza respetuosa. Ya, primero poner límites claros. Ya la crianza respetuosa, como les decía, no es decir que sí a todo. Sí, tenemos que enseñar que hay límites, sobre todo con las necesidades básicas del niño, que es su higiene, su alimentación, ¿cierto? Su vestuario, su educación, todas las necesidades básicas que sabemos que un niño tiene que tener sí o sí cubiertas. Esas cosas no se pueden transar, son límites, y son límites que tienen que ser claros y firmes. Ya, ¿qué pasa si yo le digo al niño que no puede rayar la pared? Yo tengo que decirle al niño que no puede rayar la pared todas las veces que la vaya a rayar, porque si una fallo, el niño dice, hoy día
Hoy día dijo, no se dio cuenta, hoy día me miró que estaba rayando la pared y no me dijo nada. Entonces voy a probar de nuevo mañana a ver qué pasa. Entonces, un niño es así, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Hubo una vez que yo estuve jugando, descargué un juego para jugar con mis niños en la sesión. Y este juego era sobre vocales, porque quería enseñarles eso a mi niña. Entonces, tenía vocales A, E, I, y estaban envueltas en una burbuja. Y yo, la tarea del juego era que solo tenía que reventar las burbujas que tenían una I. Entonces, yo estaba jugando, yo adulta jugando ese juego. A los 5 segundos me aburrí, de verdad. Me aburrí y dije, pero ¿y qué pasa si aprieto la A? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? O sea, yo quería averiguarlo, de verdad. Quería averiguar si es que terminaba el juego, si me hacía un sonido extraño, cosas así, ¿cierto? Entonces apreté la A y hacían y seguía jugando. Entonces, ya lo averigüé. Eso es lo que hacen los niños cuando están aprendiendo algo nuevo de que el papá o la mamá le dijo que no a algo. Están probando, viendo qué pasa. Cada una de las veces, por eso los niños a veces uno le dice que no y lo vuelven a hacer, porque el niño está viendo si todas las veces es la misma reacción. Y aparte lo van a probar contigo, con el mamá, con el papá, con el tío del jardín, con la tía, porque necesitan saber si todos los adultos reaccionan de la misma forma. Lamentablemente, pero es así, el cerebro se está formando. ¿Ya? Eso. Por eso es que es importante que los límites sean claros y firmes. Ya, pero podemos negociar. Negociamos algunas cosas. Por ejemplo, negociamos todo lo que envuelve a ese límite, pero no el límite en sí. Por ejemplo, si el niño no quiere comer y está comiendo, la idea no es obligarlo, ¿cierto?, a comer, pero yo puedo negociar la cantidad de comida. Por ejemplo, bueno, no te comas todo el plato, pero cómete la mitad. O, mira, ¿qué te parece si te comes la mitad? Ahora que son las 4 de la tarde, yo voy a poner una alarma, en 15 minutos va a sonar la alarma y cuando suene tú tienes que comerte la otra mitad. Por ejemplo, o pero ¿y si comemos con otro plato? ¿Te parece si comemos con el plato de Frozen hoy día? ¿O con el de Sony? ¿Cuál quieres? Se pueden negociar todas las demás cosas alrededor de la actividad en sí. ¿Se entendió? Súper. Y ahí también podemos evitar bastantes pataletas también con eso. Ya, la anticipación, que era lo que yo les decía. Uno sabe cómo actúa su hijo, entonces uno tiene que intentar anticipar el suceso que puede generar enojo o llanto, ¿ya? Y el discurso en positivo. Esta es una de las cosas que más cuesta hacer, porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir que no a todo. Y decimos, no grites, no corras, no llores. Y nos cuesta hablar desde lo que sí se puede hacer. Entonces, claro, decimos todo el rato no, pero damos muy pocas indicaciones de lo que sí se puede. Entonces, quizás cuando esté el niño en la iglesia y esté corriendo, en vez de decirle, no corras, hijo, acuérdate que aquí tenemos que caminar. ¿Sí? Hijo, acuérdate que aquí hablamos bajo, ¿cierto? No gritamos, hablamos bajo. Les va a costar, porque uno tiene instaurado el decir que no. A mí igual me pasó. Pero corríjanlo enseguida. Yo decía a veces, no corras, aquí caminamos. Y como decía, ya Camila, aprende. Pero así de a poco y uno después se va automatizando y después lo va diciendo en positivo. Es práctica. Continuemos, ya estamos casi terminando. Y ahora sí necesito que me pasen esa bolsita. ¿Me lo puedes pasar? Sí, todo. Gracias. Ya, vamos a hablar de algunas estrategias que nos puedan servir para regular a los niños cuando estén los niños con autismo o niños que tengan dificultades sensoriales cuando estén desregulados o descompensados y ya no hayamos, como que toda la parte social de todo el gatillante y todo lo demás no nos resultó. Vamos a ver qué otras estrategias podemos ocupar. Ya, cuando hay mucha inquietud motriz, o sea que es un niño inquieto que está corriendo mucho, ¿cierto? O está desregulado, podemos aplicar las siguientes estrategias. No voy a explicar tanto el por qué sirve, pero les voy a dar la estrategia, ¿ya? Por ejemplo, comer cosas crujientes, cereales, bastones de apio o zanahorias puede ayudarte a disminuir la ansiedad o la desregulación. ¿Por qué? Cuando el cerebro está comiendo, uno le dice al cerebro que no está en una situación de peligro, entonces cuando uno está en peligro no come. Entonces, por eso es que cuando uno está en ansiedad, como que va a comer, ¿cierto? Porque uno le dice al cerebro de esa forma que no estás en peligro y así activa ciertos mecanismos, ¿ya? Y te vuelves a calmar. Y es mucho más efectivo si comes cosas crujientes, porque la mandíbula se contrae más, entonces es como cuando uno te aprieta, tú estás como muy nerviosa, pero alguien te aprieta aquí y tú, ¿cierto? Es lo mismo a nivel vocal, o sea, tú cambias el foco de atención, te centras en una cosa en sí, entonces ahí te centras en comer y sobre todo si es algo crujiente. Eso. También existe un cojín propioceptivo, que aquí lo traje. Ya, esto es un cojín que yo lo compré en Mercado Libre, sale como 6.000 pesos.
¿ya? Tiene como unas puguitas, unos relieves que se puede poner en el asiento y los niños se pueden sentar y eso ayuda a que el niño pueda permanecer sentado y sin tanta inquietud motriz, porque hay necesidad en el cerebro de los niños que les pide el movimiento. Entonces, si él está con esto, puede tener la sensación, no sirve en el 100% de los casos, no hay receta y algunos niños que les gusta, niños que no, le dan las consecuencias, como cuando dicen todos los efectos secundarios. Ya, eso, pero también puede funcionar en los pies, por ejemplo, también se pueden sacar los zapatos y ponerlos en los pies mientras están haciendo una actividad en mesa. Esa es una de las formas, y si no tienen dinero como para comprar el cojín, pueden hacer un cojín de semillas, tienen la misma funcionalidad. Y lo otro es que pueden poner un elástico en la silla. Estas son muchas cosas que les pueden servir a los niños en clases. De hecho, yo les digo a las educadoras que lo hagan en clases. Por ejemplo, poner un elástico en las patitas les va a ayudar a tener esta contención y a estar sentados. Ya lo mismo con la manta que tiene, ahí esa es una manta con semillas, que tiene un peso, entonces se puede poner en las piernas y hace lo mismo, cambia el foco de atención. Ya, y lo otro es disminuir los estímulos visuales, ¿cierto? Porque como decía la hermana, hay algunos niños que se descompensan con los estímulos visuales, sobre todo si él está pidiendo hacer algunas tareas y tiene toda la mesa llena de cosas, obviamente no va a saber por dónde empezar. Es como cuando uno llega a la pieza de uno o a la casa y está todo desordenado. Y como que te abrumas y no sabes por dónde iniciar. Eso les pasa a los niños cuando están sobreestimulados, ¿ok? Y esto también podría pasar a nivel alimenticio, que lo vamos a ver después. Y bueno, y disminuir los estímulos auditivos, porque también hay hipersensibilidad auditiva. Y bueno, ofrecer estímulos táctiles como pelotas antiestrés o estas cositas que son como cosas que pueden encontrar en los malls chinos, hermanas. Ya hay de todo. De hecho, yo lo ocupé toda la presentación porque también me ayuda a autorregularme. También soy un poco sensorial. Así que pueden ocupar cosas táctiles para también regularse de esa forma. ¿Qué más? Bueno, usar una pelota de pilates también para sentarse y hacer la actividad y estar más concentrado. Utilizar ropa o mantas que tengan más peso. Disminuir la actividad en tareas más pequeñas. A veces las personas, uno tiene que tener igual la capacidad de empatizar con el otro y darse cuenta que de repente la tarea es muy grande, muy larga. Es como cuando el mismo ejemplo de cuando está todo desordenado. Es mucho, pero si yo lo divido en algo pequeño y digo, ya a ver, hoy día, no sé, me pongo una alarma y ordeno solo 5 minutos. Y después te da como la iniciativa de querer seguir ordenando y al final terminas de hacer todo. O puede ser, por ejemplo, ya hoy día solo voy a limpiar el closet. Solo voy a ordenar clases. Entonces ya dividí la tarea y ya es más pequeña y es menos abrumadora. Y bueno, y la utilización de pictogramas, ya que son imágenes que ustedes lo googlean y ponen pictogramas y pueden poner ahí para anticipar al niño, sobre todo cuando hay niños que se descompensan con el cambio de rutinas o con el cambio de actividades. Ya que pueden ahí anticipar, hoy día vamos a estar en la casa, después vamos a ir a la iglesia, después vamos a ir a almorzar y así. Que la idea es que no sean más de 5 cosas por hacer, porque si no también se abruman. Entonces, de 3 a 5 cosas, bien. Cambiemos. Ya estamos terminando. Y aquí la hermana también me había hablado sobre que a su hijo también le costaba el tema de la alimentación. Vamos a hablar de eso. Entonces, hay problemas en la alimentación en general en autismo, no en todos los casos, sabemos que son bla, bla, bla. Cuando puede ser por 2 vías, puede ser de forma sensorial esa dificultad o puede ser de forma conductual. Cuando es sensorial pueden haber problemas a nivel visual, cuando el niño se abruma con muchos colores o mucha mezcla de alimentos y eso le genera rechazo solo por vista. Hay algunos niños que solamente rechazan por vista por algunos colores, por ejemplo, no comen nada rojo o no comen nada verde, también pasa. Y esa es la diferencia, como de comer algo así a comer algo así. Es diferente visualmente y genera mucho más agrado y placer comer algo así. Ya, solo por regla visual. También a nivel táctil. Ya, pasa que nosotros en las manos tenemos receptores táctiles con que podemos sentir las cosas suaves, ásperas, ¿cierto? Ya. A nivel lingual también tenemos receptores táctiles en la lengua. Entonces nosotros en la lengua también podemos percibir las texturas cuando son más papilla, cuando son más viscosas, cuando son más chiclosas. Por ejemplo, a mí en particular no me gusta comer mariscos solamente por la textura, porque es como que son chiclosos y ni siquiera el sabor. No me gusta la textura de masticar los mariscos, sobre todo el camarón. Y entonces los niños que tienen hipersensibilidad les va a dificultar pasar de una consistencia a otra.
¿ya? Porque les cuesta eso. Entonces, eso es ir a terapia, generalmente ir a terapia ocupacional, para que se trate de eso. Y eso ocurre también, básicamente, casi siempre, ocurre también a nivel táctil, que también tienen dificultades táctiles o rechazan algunas texturas y también rechazan en la boca. Entonces, en terapia ocupacional lo tratan con las manos y con la boca, ¿ya? Y eso, o puede ser a nivel conductual, que los niños también con autismo pueden generar fijaciones por algunos alimentos y solo querer comer fideos con salsa. Me pasa mucho, hay muchos niños que les gustan solo los fideos con salsa y uno les quiere poner arroz, no, o le quieres poner verduras, no. Y eso es solo conductual y también se trata con terapia ocupacional y fonoaudiología. ¿Sí? No hay otra forma, hay que ir. Continuemos. Entonces, cosas para trabajar en casa para los niños que puedan tener estas dificultades. Esto es como norma general y es lo primero que yo hago cuando llega un niño con autismo. Primero trabajo el contacto visual. ¿Por qué? Porque me interesa que el niño primero preste atención. Y para prestar atención tienes que ver. Tienes que ver una cosa, un objeto. Entonces, entregar los objetos a la altura de la vista. Si mi niño quiere agua, ¿quieres agua? Toma. Y uno se lo pone así, cosa que el niño te tenga que mirar a la vista para entregarle el objeto. Entonces ya estoy obligándolo a hacer contacto visual. Eso más que nada para ayudar en la atención y tratar de trabajar eso en todos los entornos. Tratar de decirle a la educadora o quien lo rodee que trate de entregarle los materiales o las cosas que él solicita de esa forma. Ya, cuando no hay contacto visual, hay niños que tienen contacto visual y no hay problema con eso. Ya, el siguiente es juego funcional. Hay muchos niños con autismo que su juego es demasiado repetitivo y poco funcional. Su juego es, por ejemplo, poner en fila los juguetes, o a veces se centran en solo una cosa del juguete, por ejemplo, en las ruedas o en la colita del peluche y están así mucho tiempo. La idea es que le ayudemos a ese niño a llegar a una etapa de juego mucho más funcional y que tenga como mucho más contexto ese juego. Entonces ya, yo lo veo que está alineando o que está haciendo torres todo el tiempo y no hay otro juego, yo le digo, mira, la torre se puede caer, mira, vino el monstruo y la destruyó, y uno la destruye, se cae, y uno le enseña. O dices, mira, estás haciendo la torre de color verde, ¿y qué pasa si agregamos amarillo? Mira, la torre es muy alta y si la hacemos más pequeña, y si hacemos una torre de lado, ¿te imaginas? La puedes hacer de lado también, o hacia adelante o hacia atrás, como busquémosle formas de desarrollar ese juego, ayudémoslo a desarrollar ese juego, porque el niño no sabe otra forma de jugar, ¿sí? Eso. Y lo otro es la intención comunicativa. Ya los niños, la idea es desarrollar esta intención por querer comunicar. Hay niños que se comunican de otra forma. Como decía la hermana, se pueden comunicar de forma no verbal. Pueden llevarte, ¿cierto? Que generalmente pasa eso con los niños con autismo, que te toman de la mano y te llevan. Eso se llama instrumentalización, ¿ya? Pero la idea es que aprovechemos esos momentos para enseñar. Entonces, si él me lleva de la mano, ¿a dónde quieres ir? Agua, agua, ¿cierto? Decirle, eso es agua. Ocupar pictograma, ocupar todas las cosas que te ayuden a poder comunicarte con el pequeño, ¿ya? Y estimular el lenguaje siempre, que es lo que hablamos. Esas son reglas básicas que pueden trabajar en casa y que les puedan servir, aparte de poder acudir a algún profesional si lo requieren. ¿Seguimos? Ya llegamos a las conclusiones. Entonces, el autismo no es una enfermedad, ¿cierto? Es una condición. Antes se hablaba de trastorno específico, del espectro autista, TEA, ahora se cambió a SEA, que es una condición, ¿ya? Con la que se nace. Simplemente es una persona que realiza un procesamiento cerebral diferente de las personas neurotípicas, que es lo que hablamos. Y vamos a dejar algunas aquí citas que encontré por ahí. El amor no tiene barreras, no se las pongas tú. El autismo es parte de mi identidad, pero no me define como persona. Ser padre y madre de autista es interpretar las miradas y entender el silencio. ¿Sí? Bueno, eso entonces ha sido la presentación. Si tienen alguna duda. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Micrófono para las preguntas. Yo quisiera saber, cómo haríamos nosotros aquí, nosotros que somos los tíos de la escuelita, o incluso con mi hija, cómo, si tenemos el niño autista, cómo le explicamos a los niños en la escuelita que él tiene como que su cerebro diferente. En este caso,
Alice estudia con 3 niños y ella sabe, ella me los explica y me dice, tal persona, me los nombra y me dice, ellos tienen el cerebro diferente. Yo creo que en su escuela se lo tuvieron que haber explicado. Y ella me dice, ¿qué hace una? ¿Qué hace el otro? Y los diferencia, pues. Ya sabe como que el comportamiento de cada uno de ellos. Incluso tenemos más contacto con uno de ellos. Entonces, cuando ellos se encuentran, son como que muy felices, pues. Él empieza de una vez a aletar, a hacer eso porque es su forma, pues. Y ella a veces se le queda mirando de cómo él actúa. Pero en realidad yo quisiera saber eso, o sea, ¿cómo haríamos nosotros para poder explicarles a ellos? Porque ellos lo que van a ver es si se está portando mal. Ese niño se porta mal, camina por todos lados. Entonces, porque quizás es el término que siempre han escuchado. Te portas mal, te portas mal, te portas mal. Pero, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno, súper buena pregunta. Niños que son más grandes y que tienen esa capacidad de poder expresarse verbalmente, diciendo ese tipo de cosas, nosotras creo que una muy buena herramienta que tenemos a nuestra disposición y que no la ocupamos muchas veces es preguntarle al niño qué piensa. Es como decirle, porque el niño seguramente me va a decir, oye, en la clase hay un niño que es un poco diferente o es distinto, por ejemplo, tiene el cerebro diferente. Ah, ¿y por qué tiene el cerebro diferente? ¿Por qué? ¿Qué cosa hace? No, es que este niño pinta, capaz que te dé una razón súper diferente a lo que uno piensa. Como, no, es que este niño pinta rojo y le dijeron que pintara azul. Ah, ¿y tú crees que eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué harías tú? De repente preguntar al niño para primero saber por qué te dijo esa cosa, ¿cierto? Comprender un poco a qué interpreta él como diferente, porque a los niños piensan muy distinto que un adulto, que ya tiene sus prejuicios y estigmas asociados, ¿cierto? Entonces, tratemos de no meterle esos prejuicios y estigmas que nosotros ya tenemos en nuestra mente. Primero preguntemos y tratemos de enseñar desde la empatía. Ah, pero cuando te acerques al niño, primero date cuenta si es que él quiere un abrazo. Primero ve si quiere un abrazo, a lo mejor no lo quiere. Pregúntale si está bien, si quiere ayuda. No necesariamente tenemos que dar muchas explicaciones o muchos discursos a lo que un niño viene a decirte, sino que ayudarle al niño a relacionarse con un otro sin que lo estigmatice. Y la mejor forma de no estigmatizar a un niño es que yo no lo estigmatice y yo no le transmita eso al niño. Eso diría yo. ¿Alguien más? ¿No? ¿O alguna experiencia que quiera compartir? Así breve. ¿O algo que le pueda ayudar? Hermana Jimmy. Micrófono. Hermana Camila, yo quisiera saber, por ejemplo, cómo podríamos enfrentar acá la situación que estamos en el entorno de la iglesia cuando se desregula un niño, o cómo identificar qué es desregularización o si es una pataleta, porque lo que hablaba justamente en la presentación, que algo no quería. Y en ese caso, ¿qué hacer? ¿Intervenir? Las maestras, por ejemplo, en este caso, o la mamá, o en conjunto. ¿Cómo enfrentar esa situación si se da acá en el entorno de la iglesia, que no es un lugar a lo mejor habitual del niño? Claro. Si es que no viene siempre. Sí, súper. Bueno, primero, todas las pataletas son desregularizaciones. No, de hecho, yo no considero mucho utilizar tanto el término de pataleta, porque es una desregularización. O sea, el niño está desregulado, no sabe qué es lo que siente. Está expresando una emoción de la mejor manera que él piensa. Entonces, ya partiendo por ahí, solamente está desregulado. No le dañamos una pataleta o no. Está desregulado, ¿ok? Y ahí yo siempre prefiero que la mamá sea la que entrega calma, porque es su figura de apego, porque es quien lo conoce mejor, pero aquí estamos en un contexto protegido donde tenemos red de apoyo. Si vemos a la mamá que está sobrepasada, aprovechemos de ayudarla. Preguntémosle, ¿cómo te ayudo? ¿Cierto? Agachémonos, tratemos de calmar a la mamá. De repente la mamá necesita calmarse para que pueda calmar al niño. Entonces yo apelaría por eso, porque el entorno te ayuda a calmarte, a contenerte, y ahí aprovechar de, cuando estés más regulada, decirte cómo te puedo ayudar y ayudar al niño. Yo creo que eso sería lo mejor en ese caso. ¿De qué manera? Bueno, primero, todas las herramientas que vimos para las pataletas. Primero, ¿por qué se desreguló el niño? ¿Cuál fue el gatillante? Buscar cómo puedo hacer que calme. Primero, el niño va a estar expresando su emoción.
Entonces no es la idea limitarlo en su emoción todo el tiempo, como no, es que está llorando, no. Tratar de, tranquilo, apartarlo del resto, llevarlo a algún lugar más solito para que él también se pueda calmar, porque si están todos mirándolo y todos como, aparte de la mamá también se va a desregular porque se siente mal porque el niño está llorando y todos lo están mirando y está interrumpiendo. Entonces lo mejor sería aislarse un poquito, ir a un lugar más callado y tratar de contener al niño y entregar todas estas herramientas que hablamos en el taller. Lo más que se pueda, y si hay alguna ayuda sensorial, mejor. Eso. ¿Experiencia, pregunta? Ahí. Quiero comentar una experiencia personal. Bueno, lo estoy viviendo ahorita con mi bebé, que lo tengo acá al ladito. Él va a un jardín y en el jardín muchas veces no quiere comer. No quiere comer y nos llaman a las 12, a la 1. Mira, hay que retirarlo. Tienen que venir por el bebé porque no quiso el desayuno, no quiso el almuerzo. Entonces lo llevamos a la casa y en la casa llega comiendo todo. Se llega comiendo todo. Y a veces no sabemos qué es lo que pasa en el jardín. Y este lunes, justamente, fuimos a una entrevista y una reunión con la directora y le planteamos qué solución nos pueden ellos ayudar, porque tampoco podemos estar saliéndonos de los trabajos todo el tiempo, ya nos está afectando mucho, porque en lo que va de año ya nos han llamado como 20 a 30 veces que tienen que venirlo a buscar, Entonces mi esposa interactuó con él, fue al salón a ver qué era lo que estaba pasando. Ella, porque la directora le dijo, bueno, ven a la hora del almuerzo. Entonces mi esposa me cuenta a mí que cuando ella llega, por lo menos las tías vienen y le dicen... nos puedan ver, Señor, ayúdame, enseñarle que él pueda entender. Momento de adoración. Amén. Hay de todo en este lugar. Se descompensa. Vamos a ayudarle. ¿Qué es los gatillos? Validémoslo. Estuvo bien, tranquilo. Y mi esposa me dice que ella vio la experiencia de que fue interactuando con él dentro de la sala. Las tías le dicen, por lo menos, Tiago, ¿quieres galleta? Y él le dice, no, ellas no le dan. ¿Quieres ensalada? ¿Vas a comer ensalada? No. Sí. Y ellas no le dan, ellas no comen. Mi esposa se tomó la atribución de darle la comida y le dijo a la tía, mire, ve, él se comió toda la comida. Incluso hay una niñita, me cuenta mi esposa, que estaba jugando y ella le decía a las tías, no quiero comer. Enseguida las tías llamando a la mamá para que viniera a retirarla. Y mi esposa le dio comida a la otra niñita. Sí. Bueno, me pasó exactamente lo mismo, en lo mismo. Porque fui a ver a un niño que me pasó lo mismo, que yo atendía a este niño a domicilio en su casa, y los papás me comentaban lo mismo de esta niña. De hecho, esta niña escupía a las educadoras cuando les daban comida. La escupía, la comida. Entonces yo fui al jardín. Dije, bueno, voy a ir a ver qué tan cierto es esto. Y la niña se comió toda la comida conmigo. Y aparte otro niño me vino a pedir ayuda para que le diera comida, exactamente igual. Y bueno, empecé a tratar a esta niña yendo yo al jardín. Yo trabajo ahora, yo voy al jardín y la atiendo allá. Y empezamos a generar algunas estrategias. Por ejemplo, esta niña tenía problemas en la casa y en el jardín, pero en la casa era mucho menos. Entonces yo les dije que sería una buena estrategia ocupar los mismos elementos que ocupan en el colegio para comer en la casa. Entonces que se compraran como una bandeja muy parecida a la que comen en el jardín, en la casa, para tener los mismos elementos. Funcionó bastante bien. Y además le entregamos herramientas a las educadoras para decirles, bueno, si ella te dice que no, negocia. Aprendimos hoy, ¿no? Negocia. Bueno, no te comas, pero come una cuchara de lentejas, después comes una cuchara de fruta, después una cuchara... Negociamos. O, pero come la mitad, o pero come, intentemos. Te cambio la cuchara, vemos otra solución. Tenemos que agotar las oportunidades antes de tratar de llamar a los padres. Entonces, igual trabajamos eso y ahora la niña está casi comiendo súper bien en clase. Pero igual eso tiene que ver con un trabajo detrás de profesionales también que apoyan esto. Ya porque pueden haber, y eso hay que evaluarlo, porque puede que el niño también tenga otras dificultades como sensoriales y no solo sea conductual. En este caso la niña tenía como un rechazo por los alimentos de forma conductual. Era algo que pasaba como porque no quería nomás.
¿cierto? Pero hay otros niños que también tienen asociado que realmente no es que solo no quieran comer, sino que rechazan el alimento. Entonces ahí no podemos decirle negociar, no podemos negociar. Tenemos que hacer todo un proceso de tratamiento sensorial para que pueda llegar a procesar ese alimento. Entonces ahí tiene que ver mucho con la profesional que esté tratando, que eso lo tratamos nosotros, las terapeutas ocupacionales, para que pueda compensar a hacer ese proceso de alimentación. Eso. ¿Algo más? ¿No? Bueno, gracias por sus testimonios, por su experiencia, gracias por darme esta oportunidad. La verdad es que para mí es de bendición poder compartir este tipo de experiencia. Yo me voy, de verdad, demasiado feliz de saber que de aquí van a salir papás que ahora van a comprender mejor a sus hijos, que ahora van a tener más herramientas para lidiar con todas esas desregulaciones, ¿cierto? Y que van a poder estar un poco más tranquilos, entender que están haciendo bien su trabajo como papás, ¿sí? Y bajarles un poquito esa ansiedad a ustedes también, ¿ya? Bueno, eso, les comparto mi contacto ahí para que me sigan también. Tengo Instagram y me pueden encontrar como terapeutaocupacional.cami por ahí. Y les voy a dictar igual mi número de teléfono por si alguien lo quiere anotar, también en redes sociales. Aquí está. Para que lo anoten si es que tienen consultas o cualquier cosita ahí les podamos apoyar en lo que sea. Ya es +569 7339 8056. ¿Ya? Entonces ahí para que me sigan en el Instagram como terapeutaocupacional.cami y también cualquier cosita me pueden escribir. +569 7339 7339 8056. Eso entonces. Ya. Gracias entonces, ahí nos estamos viendo en otra oportunidad. Y queremos hacerle un presente a Cami con nuestra hermana Zoe, de parte del Ministerio Hijas de Sion y San Joaquín. Un aplauso en agradecimiento. Ay, esperen. Quédense ahí los dos. No tenemos fotógrafo hoy día. ¿Quién me toma, por favor? Ahí la... Un aplauso entonces a nuestra hermana Cami, gracias al Señor, amén. Ninguna duda más, ¿cierto? Bueno, cualquier cosa ya dejó su contacto, gracias a Dios, damos gracias a nuestro Dios, amén. Excelentes herramientas nos ha entregado en esta tarde también para trabajar como maestras, amén, comprender la situación de nuestros niños y aplicar sobre todo la empatía. Amén, eso es como ponerse en el lugar del niño o de la mamá y poder aplicar estas estrategias. Amén, así que vamos a ponernos de pie, vamos a levantar la ofrenda, amén.